esta pregunta, ¿no? Haríamos esta pregunta. Integrar bueno, y esto podríamos, pues, en interrogación, ¿no? Y esto, pues, ¿para qué? Recuerdan cuando vimos derivadas, ¿no? Bueno, dije derivar, pero ¿por qué y para qué? Y vemos que la derivada tiene bastantes aplicaciones, ¿no? Pero en esa oportunidad dijimos, bueno, ¿de dónde, cómo se originó eso de la derivada? Entonces, observamos que podíamos encontrar la ecuación de una recta tangente, pues por ejemplo, de una circunferencia, una figura conocida, pero no podíamos encontrar la ecuación de la recta tangente en cualquier punto en una curva, ¿no? Entonces, en este caso, la integral nos va a ser una de las tantas aplicaciones, nos va a servir para encontrar el área de una región, una de las tantas. Pero eso fue, digamos, también el motivo por qué estudiamos las integrales. Bien, por ejemplo, nosotros podremos, ¿no?, determinar el área de ese rectángulo. Bien, más aún si yo conozco ¿no?, las dimensiones de sus lados. Supongamos que esto fuera 4, pues y esto fuera 3. Entonces, ¿cuál es el área de ese rectángulo? Bien, entonces todo, esto es 12. Muy bien. Otro, ¿qué tal si ahora vemos, por ejemplo, de este triángulo? Bien, suponiendo que es un triángulo, pues rectángulo isósceles inclusive, bueno, digo, si esto vale 4 y esto vale 4, digo, el área de este triángulo, pues es 4 por 4 entre 2. 8. Listo. Muy bien, hasta ahí vamos encontrando áreas de figuras conocidas. Bien. Ahora, la pregunta, la interrogante que nos vamos a hacer es la siguiente.
Bien, si ustedes observan, tengo allí, tengo la función, esta es la función, seno de x. Bien, y mi problema sería encontrar el área. ¿Cuál es esa área? ¿Cuál es el área de esa región? De 0 a pi y bajo esa curva seno de x. Si ustedes observan, ya no es una figura conocida. No es un triángulo, no es una circunferencia, no es un hexaedro, un dodecaedro, etc. No, ya no es una figura conocida. Entonces el problema fue, ¿cómo encuentro el área? Bien, y para esto nos va a servir la integral. Bien, para esto nos va a servir la integral. Entonces, ¿qué significa eso? Que para este caso, ¿bien? ¿Cómo voy a utilizar la integral? O sea, ¿cómo voy a encontrar el área utilizando la integral? Igual también en este caso. Bien, entonces para ello voy a expresar ese rectángulo, pero utilizando una función. Es decir, lo siguiente. Tenemos el x está entre 0 y 4, y mi función estaría a la altura de 3. Bien, pues si esta sería mi función, que está a la altura de 3, g de x igual a 3, y está de 0 hasta 4. Bien, entonces, bueno, lo voy a pegar aquí. Ya tengo aquí mi rectángulo, 0 a 4 y hasta 3. ¿Bien? Entonces allí vamos a utilizar ya la integral. ¿Cómo voy a utilizar la integral? ¿Bien? Entonces voy a hacer esto. Voy a utilizar este símbolo, que luego, obviamente, todo vamos a explicar, que va a ir de 0 hasta el 4.
Mi función en este caso es 3. Y voy a utilizar esto, de x. Bien, entonces el detalle aquí está en que voy a utilizar ya la derivada, algo que ya vimos. Bien. Y voy a preguntarles a ustedes, ¿cuál es la función a la que al derivarlo me da 3? 3x más la constante. 3x, qué bueno, qué bien. La función a la que lo derive, ¿no? ¿Cuál es la función a la que yo lo derive? Me dé 3. Excelente. 3x. Ahí está. Y luego, por el teorema fundamental del cálculo, que eso lo veremos en su oportunidad, esto va a ir así. Que esto va a implicar 3 evaluarlo en 4 menos el 3 evaluarlo en el 0. O sea, el x va a tomar el 4 y el otro el x0. Así. Y esto, si ustedes observan, nos da 12. Bien, nos da 12. Y observen que eso justamente coincide con el área del rectángulo. 12. Bien, ahí. Ahora, voy a relacionarlo con una función. Este triángulo. ¿Ven? A este triángulo. Entonces, voy a ir aquí. Necesitamos ahora a una página en blanco. Ahí. Bueno, nuevamente voy al GeoGebra y tengo aquí, necesito, es 4 por 4. Bueno, digo, igual, si el X de 0 es 4 y la función es el X. Ya está. ¿Bien? Esta es mi función. Muy bien. Entonces, cuando voy a capturar esa figura, pues voy acá. Control B. Observe que en el caso anterior aquí, me faltaba, por ejemplo, esto, que esta función es la función f de x igual a 3. Es la función constante. Bien, ahora vamos aquí. Bueno, si ustedes observan, ¿no? Pues esta sería la función f de x igual al x. Esa es mi función. Muy bien. Entonces, igual aquí, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar, para encontrar el área, la integral, que va a ir de 0 hasta el 4. La función, que en este caso es x. En la anterior se dieron cuenta que escribimos ahí la función que era 3. Y de x. La pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Cuál es la función que al derivarlo me dé el x? X al cuadrado sobre 2. Perfecto. Muy bien. X al cuadrado sobre 2. Y que esto haré lo mismo. Esto va a ir de 0 a 4. Y en lugar del x,
en lugar del x va el 4, aquí, 4 al cuadrado, sobre 2, menos 0 al cuadrado, sobre 2. Y esto me va a dar 8. Me va a dar 8. Es decir, estamos allí encontrando el área del triángulo. El área del triángulo. Muy bien. Me ha salido 8, comparemos aquí. Efectivamente, me ha dado 8. Pero esto ya es con la integral. ¿Qué he hecho acá? X al cuadrado sobre 2. He encontrado la antiderivada. A esto justamente se llama la antiderivada. Porque el X ya era la derivada. Y la anti era X cuadrado sobre 2. Que al derivarlo me da el X. Listo. Entonces, si ustedes observan, en líneas generales, ¿qué tengo acá? En líneas generales, ¿qué es lo que yo tengo aquí? ¿Qué es lo que tengo en líneas generales? Que esta es una función cualquiera, y que este, en lugar de 4, puede ser un b en general, y esto puede ser un a en general. Entonces ya voy a tener de a hasta b. Voy a tener la función y voy a tener esto. ¿Muy bien? Y voy a evaluar esta integral. Esa integral voy a evaluar. En el otro caso, igual, ¿eh? Si ustedes observan, esto es una función. Entonces, en general, igual, esto será un a, esto será un b. Entonces, voy a tener que el área, pues, de ese triángulo, en general, será, pues, la integral de a hasta b y la función. Muy bien. Entonces, ahora en nuestro caso, o en el que teníamos, digamos, el problema, era pues aquí, ¿no? Y esto, para no ir nuevamente al GeoGebra, lo tengo acá. Listo. Entonces, en este caso voy a aplicar lo mismo. Si ustedes se dan cuenta acá, bueno, digo, esto va a ser también la integral, ¿no? Que va a ir de una, que esto sería mi A, esto sería mi B. Va a ir de un A hasta un B. Voy a tener acá mi función. Listo. Igual. Entonces, lo que voy a hacer aquí en este caso, pues, esta área que va a ser igual, diré, es la integral que va de 0 a pi. En lugar de la función es el seno de x. En lugar que la anterior fue x y fue 3, ahora es la función seno. Ya está. Y la pregunta ahora de los 2 millones ya, ¿no? ¿Cuál es la función que al derivarlo me dé seno de x? Menos coseno. Perfecto. Muy bien. Menos coseno de x. Y vamos a evaluarlo. Límite inferior, límite superior. Listo. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser menos coseno de pi. Menos, acá sigue la misma función con menos, coseno de 0. Entonces voy a tener menos. ¿Pero cuánto vale el coseno de pi? Coseno de pi es menos 1.
Aquí sería menos por menos más. ¿Cuál es el coseno de 0? Es 1. Y esto va a dar 2. 2 unidades cuadradas. ¿Qué significa eso entonces? Que esta área vale 2. ¿Cómo lo he podido encontrar? Utilizando la integral. Bien, eso es, como les repito, una de las tantas aplicaciones que tiene la integral. Una de las tantas aplicaciones. Entonces, eso es, digamos, el por qué, al menos en ingeniería, tenemos que llevar este tema de integrales, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si quiero un volumen, ¿qué sucede si, por ejemplo, a esta imagen, esto podría ser, por ejemplo, una lámina? Si esa lámina la hacemos rotar, y es un sólido. Y también lo voy a poder encontrar el volumen de ese sólido con estas integrales. Bien, entonces, el tema de la unidad 2, integrales. Entonces, ahora sí vamos a continuar con la antiderivada de una función. Ya algo lo hemos adelantado. ¿Cuál es la antiderivada? Bien, entonces observan allí la función f mayúscula. Se llama la antiderivada o también primitiva, si es que al derivarlo nos da el f de x. Eso fue hace un momento, ¿no? Dijimos, teníamos la integral con x, así, ¿no? X. Dijimos, bueno, ¿cuál es la función que al derivarlo me dé el x? Dijimos, x al cuadrado sobre 2. ¿Y por qué? Porque la derivada de esto me va a dar el x de acá. Entonces, esto para nosotros, ¿quién es? Es nuestra f minúscula y esto es nuestra f mayúscula. Eso es lo que acabamos de ver hace un momentito, ¿no? Muy bien. Pero como ustedes también conocen que la derivada de una constante siempre es 0. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que aquí, observan, ahí aparece esta constante. Ya no solamente el f de x mayúscula, sino aparece de una constante. Entonces, esto ya le llamamos una antiderivada general de la función. Bien. Y justamente esa antiderivada de la función se le llama, pues, la integral indefinida de esta función f de x. ¿Bien? Entonces, en adelante ya nos quedamos con esto. ¿Bien? Y bueno, lo tenemos acá, observen. Tengo la integral de esta función. Esta es la variable de integración. En este caso estamos integrando respecto a la variable x. Bien, dependerá por ejemplo, del tema que tratemos. Por ejemplo, si es para física, por decir, si es el tema de trabajo, por decirlo, ya utiliza la W, utiliza el tiempo t. Entonces puede ser de repente en lugar de dx, puede ser dt, ¿no? Que sería con respecto al tiempo. Entonces, simplemente ahí lo que decimos es que este f de x es el integrando y, bueno, y esto representa, ¿no?, la variable con respecto a la cual integramos. Bueno, es la constante de integración aquí y este es lo que ya hemos mencionado, es la antiderivada de este f minúsculo. Bien, y por ejemplo acá observamos x al cuadrado. ¿Cuál es la función que al derivarlo me dé este x al cuadrado? ¿Cuál es la función que al derivarlo me dé el x al cuadrado? Obviamente será x al cubo, perdón, sobre 3. ¿Por qué? Porque observen, si esto yo lo derivo,
¿no? Si eso lo derivo, digo, bueno, 1/3 se va a mantener, ¿no? La derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, ¿no? Se cancelan los 3 y nos va a quedar el x al cuadrado. ¿Bien? Entonces, como observan aquí, es fundamental saber derivar. Bien, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, en la prueba, en el segundo examen que ustedes den, se le pide calcular la integral de una función, ustedes encuentran la solución y pueden comprobar si su solución está correcta derivándolo. Bien, entonces ahora, si ustedes observan, al momento que integramos aquí, ¿bien?, genera una constante de integración. Y también observan que ustedes al final aquí tenemos una función. Bueno, que en este caso podríamos utilizar solamente vamos a utilizar tal como está aquí, puedo utilizar el y, bueno. El y es igual a x cubo sobre 3 más una constante. Entonces, si la constante es 0, ¿no? Si la constante es 0, voy a tener una curva. Si la constante c es 1, voy a tener otra curva. Si la constante c es 2, otra curva. Entonces voy a tener una familia de curvas. Entonces la solución de una integral indefinida viene a ser geométricamente una familia de curvas. Bien, y eso es lo que ustedes observan o tienen ustedes acá en esta imagen. Familia de curvas de las antiderivadas. Bien, x cubo sobre 3, y acá observan, ¿no? Aquí la constante era, aquí la constante es 0, aquí estaba el 0. Cuando la constante es 1, tengo esta línea. Esta correspondería, ¿no?, a esa función. Con la constante es 2, esta otra línea correspondería a esa curva, a esa función. Bien, esta de acá corresponde a la de acá cuando es menos 2. Bien, entonces, ¿qué tenemos al final? X cubo sobre 3 más una constante, y en particular valores, tenemos esa familia de curvas. Todo esto se le denomina familia de curvas. O una familia de curvas. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que denominamos también tabla de integrales o fórmulas de antiderivación. Bien, observen en la primera. C por una función. ¿Cuál va a ser su antiderivada? El C por F, la función F mayúscula. Porque el derivado, recuerda, cuando derivamos una constante por una función, la constante permanece. Entonces ahí permanece la constante. Bien, también podemos, para la suma de funciones, bueno, será la suma de las antiderivadas. Observan en este caso, que ya lo hemos visto ya, ¿eh? X a la n. Recuerden que hemos tenido esto. ¿Cuál es la antiderivada de x? Hemos dicho es x cuadrado sobre 2. Acabamos de verlo. ¿Cuál es la antiderivada de x al cuadrado? ¿Cuál es la antiderivada de x al cuadrado? Hemos dicho es x3 sobre 3. Entonces, en general, si esto es x a la n, voy a sumarle, si observan aquí estaba el 1, le he sumado más 1. Era 2 y lo divido entre lo mismo. Si aquí era el 2, ¿no?, acá he sumado el 1. Entonces, en general, acá será xn más 1 sobre el n más 1. Eso con la condición de que, bueno, el n más 1 sea pues diferente de 0, ¿no? Este n más 1 debe ser diferente de 0, que eso implica que el n sea diferente de menos 1. Eso lo tenemos acá.
Entonces ya tengo una fórmula ya, ¿no? ¿Cuál es la antiderivada de x a la séptima? Respuestas. ¿Cuál es la antiderivada de x a la séptima? X a la octava sobre 8. Listo. ¿Cuál es la antiderivada de 1 sobre x? Es el logaritmo. ¿Por qué? Porque la derivada, recuerden, el logaritmo natural es 1 sobre el x. La antiderivada de e a la x. La misma función de e a la x, porque la derivada era lo mismo. Del coseno. ¿Cuál es la antiderivada del coseno? Es el seno, pues, porque la derivada del seno es el coseno. Lo que acabamos de ver hace un momentito. ¿Cuál es la antiderivada del seno de x? Es el menos coseno de x. Ahí está el menos coseno de x. Bien, entonces esto vamos a tener tablas. Esta información la podemos encontrar rápidamente en cualquier texto. Igual aquí, ¿no? ¿Cuál es la antiderivada particular de la secante al cuadrado de x? Es la tangente. ¿Por qué la tangente? Porque la derivada de la tangente es secante. ¿Cuál es la antiderivada de secante de x por tangente de x? Es la secante. ¿Por qué? Porque la derivada de la secante me da secante de x por tangente de x. ¿Cuál es la antiderivada de 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado? Todo esto. ¿Cuál es su antiderivada? Es el arco seno. ¿Recuerdan? Esto era el arco seno de x. ¿Cuál es la derivada del arco seno de x? 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. También hemos utilizado esto. 1 más x al cuadrado. ¿Cuál es la antiderivada? Es la tangente. Es el arco tangente. Este es el arco tangente. X. ¿Bien? Bueno, estas no las habíamos visto, el seno hiperbólico y el seno hiperbólico. Bien, luego tenemos la tabla de integrales. Propiedades. Observen aquí la primera propiedad, la derivada con respecto a x de la integral del f de x. Observen, es el mismo integrando. Esto. La derivada de la integral, obviamente, es la misma función del integrando. La integral de la derivada es el f de x. Y esto que vamos a utilizarlo con regularidad, esta formulita de aquí, que la integral del diferencial, ¿no?, es esta misma función. Esto es importante. Es la misma función, más la constante c. Fórmulas básicas de integración. Bueno, aquí se supone que tenemos el 1 y la antiderivada de 1 es el x, ¿no? X más c. La integral de una constante por una función, la constante sale delante de la función. Para hacerlo más sencillo el problema, toda constante que esté en mi función la puedo sacar adelante del signo de la integración. La integración de más o menos una función de suma o resta de funciones la podemos hacer en forma, ¿no?, independiente. Integral de f más integral de g. Bien, y aquí es lo que, recuerda que vimos la regla de la cadena, y eso es lo que se aplica acá. Regla de la cadena también. U en general es una función que depende de x. Entonces la integral de u a la n es u a la n más 1 sobre n más 1. ¿Bien? Y observen acá, este es el mismo u acá, así. ¿Esto qué significa, por ejemplo? Que podríamos tener, por ejemplo, la integral, así, por decir el seno de x al cuadrado, ahí, y acá tener diferencial del seno de x. O sea, la misma función seno de x, seno de x. Entonces, esto, puedo decir, esto va a ser, entonces, el seno de x elevado al cubo. 2 más 1, 3 sobre el 3.
¿Ven? ¿Por qué? Este es el U y este es el mismo U. Entonces, aquí en este caso, este es el seno y el seno acá. Si yo logro escribirlo de esa forma, entonces puedo aplicar directamente esa fórmula. Bien, igual, aquí ya U es una función, no es el X solo, es una función, que en este caso, por ejemplo, acá, el U ha sido el seno de X. Entonces, las tablas las vamos a ir, pues, utilizando estas fórmulas de acuerdo a los problemas, ¿no? ¿Cuál es la integral del coseno de U? Diferencial de U, es el seno de U. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es el coseno. Pero aquí el U puede ser cualquier función, no necesariamente el X. Secante al cuadrado, la integral de secante al cuadrado, es la tangente. Porque la derivada de la tangente es la secante. ¿Bien? Arco tangente, la integral de 1 entre U cuadrado más U cuadrado diferencial de U es 1 sobre A por el arco tangente de U sobre A. Bien, entonces estas fórmulas las vamos a utilizar de acuerdo a los problemas que nos den. Bien, entonces ahora sí empezamos con los ejemplos. Bien, empezamos con los ejemplos. Bien, nos da aquí la integral original, ¿no? Esto. Bien, lo que debemos hacer siempre es tratar de reescribir la integral para poder aplicar las fórmulas, ¿bien? O la tabla, y luego ya encontrar la solución. Siempre adicionando la constante C. Bien, podemos analizar acá, el 2, observen, como es una constante, sale delante de la integral, raíz de X, bien, es X a la 1 medio, y pasa al numerador con X a la menos 1 medio. Y luego aplico la fórmula menos 1 medio más 1. ¿Bien? Pero podríamos esto resolverlo. A ver, de esas 4, elijamos un par, ¿ya? Para resolverlo, digamos, mucho más detallado. ¿Bien? ¿Cuál eligen? A ver, jóvenes, ¿cuál elegimos? Esto es el 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál de ellos? ¿Están ahí? La 4, profesor. La 4, Ya, profesor. listo. Ya, vamos con la 4 entonces. Muy bien. Entonces nos vamos a elegir entonces la número 4. Ya está. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a cortarlo. Bien, vamos a llevárselo esta 4. Listo, ahí tenemos la 4. Un poco. Bien, entonces, aquí. Bien, paso por paso entonces. Lo que empezamos ahí, el raíz cúbica de X es lo mismo escribir X a la 1/3. Y eso multiplica por X menos 4. ¿Listo? Luego acá seguimos con la integral X a la 1/3 por X menos X a la 1/3 por ese 4. Bien, y todo esto es de X. Vamos aquí,
ya sería, seguimos con la integral, x a la 1/3, se supone que acá tengo el 1, ¿no? Ya sería x a la 4/3 menos 4x a la 1/3. ¿Ya? 1/3 más 1 sería 3 por 1, 3 más 1, 4. 4/3, el 4 aquí. Listo. Bueno, esto es igual. Empiezo a aplicar la propiedad. X a la 4/3 de x menos 4x a la 1/3 de x. Un paso más, digo, bueno, esto es x a la 4/3 menos el 4 delante. Ahí. Entonces acá esto será, y aplico mi fórmula que nos decía esto. Esto es x a la n más 1 sobre el n más 1, con la condición de que el n sea diferente del menos 1. Ya está, cumple aquí esa condición. Entonces esto ya será x a la 4/3 más 1 sobre 4/3 más 1. Menos el 4 continúa. Esto sería x a la 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1. Ahí recién aparece la constante. ¿Ven? Recién aparece la constante. Ya he integrado ahí. Bueno, y esto será igual, pues, x 4/3 más 1 sería 7/3 sobre 7/3. Menos 4 sería x 1/3 más 1, 4/3. Y aquí también 4/3 más una constante. Bien, se puede dejar ahí o también podemos desarrollarlo en forma completa. Acá sería 3/7. 3 sobre 7. X a la 7/3. Y acá sería menos extremos sobre medios. Nos quedaría acá 1/3, pues, ¿no? X a la 4/3 más la constante C. Bien, y eso lo podemos comprobar de inmediato derivando, ¿no? Podemos de inmediato esto comprobarlo derivando. Esta es toda mi respuesta y yo puedo derivar. Derivar la constante C es 0. Derivar de x a la 4/3 por 1/3. 4/3 va adelante. Con el tercio se desaparece, queda un 4. 4/3 menos 1 va a ser 1/3, ¿no? Es decir, va a ser esto de acá. Igual 7/3 por 3/7 desaparecen, queda x a la 7/3 menos 1, 4/3. Y el 4/3 acá. ¿Bien? Entonces, esa respuesta, x a la 7/3 sobre 7/3 menos 4x a la 4/3 sobre 4/3 más una constante, la tenemos acá. Bien. Estaría acá, ¿no? Ahí la tenemos. Bien, entonces eso podemos aplicarlo cuando rápidamente podemos encontrar, o casi en forma directa, su antiderivada, o utilizando la fórmula básica, ¿no? Pero no siempre con la fórmula básica directo, ¿no? O la antiderivada directa puede encontrarlo. Entonces ahí ya vienen, o tenemos la necesidad de estudiar algunos métodos de integración, que es el cambio de variable, integración por partes, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, etc., ¿no?
Bien, entonces, a ver, ¿alguna pregunta? Bien, jóvenes, a ver, ¿alguna pregunta allí? O en todo caso, a ver, unos 5 minutos, a ver el ejercicio, a ver el ejercicio 3, a ver, todo resolviendo, por favor, unos 5 minutitos, ¿ya? De la integral de una suma es igual a la suma de las integrales, x cuadrado sobre 2 y el otro menos 2 más 1 menos 1. Bueno, y tenemos ahí la solución. Bien, entonces, bueno, esto ya lo hemos resuelto, nos da igual. Ahora sí vamos a ver los métodos de integración. Métodos de integración. Bien, el método es por sustitución o cambio de variable. Sustitución o cambio de variable. Bien, entonces vamos a atender nosotros la función acá, todo en términos de x, observen, y voy a cambiar de variable. Alguna expresión de la función voy a reemplazarlo por otra función, y lo que acá nos sugiere es que esta integral que estaba en términos de x, al cambiar de variable, debe quedar expresado en términos de la otra variable, que en este caso es el t. Todo en términos de t. Bien, todo en términos de t. Es decir, en lugar de este x, observen, en lugar del x, estoy reemplazando por el phi de t. Entonces aquí está el phi de t. Bien, y lo que me faltaría acá es este diferencial. Entonces aquí aparece este, que también hemos visto ya en derivadas. Si el x es igual a este phi de t, entonces voy a aplicar el diferencial. Diferencial de x es igual al diferencial de este phi de t. Pero ya vimos que el diferencial es la derivada de la función por el dt. Recuerdan que eso lo vimos, a ver, en las derivadas vimos así. Y igual era el f de x. ¿No? Y era igual al f de x. Entonces, ¿qué dijimos? El diferencial de y, ¿a qué era igual? A era la derivada por el de x. Esto lo hemos visto en derivadas o en diferenciales. Entonces, lo mismo que estamos aplicando acá. Por eso que aparece aquí phi prima de t dt. Bien, entonces aplicamos allí
un cambio de variable. Y se supone que al momento que el cambio de variable, ¿no? El desarrollo en sí de la integral debe hacerse más fácil, pues. Justamente hago ese cambio de variable porque no puedo resolverlo directamente. Entonces hago ese cambio de variable. Y con ese cambio de variable puedo utilizar la antiderivada directamente o también la fórmula de integración. Bien, entonces un cambio de variable debe hacerlo el problema más sencillo, no debe complicarlo. Si se complica, significa de que no hemos elegido bien el cambio de variable. Bien, y ahí tenemos cuatro ejemplos para el cambio de variable. ¿Bien? Entonces, observen allí que es un poco es complicado dar directamente la antiderivada. Bien, entonces trabajemos acá con la número 1. Bien. Entonces acá nos generamos una nueva hoja acá. Y me había olvidado de colocarle un fondo cuadriculado. ¿Ya está? Listo. Ahí tengo esa integral. Bien, entonces esto aquí es igual. Entonces yo tengo que observar en la integral cuál es la expresión que yo debo cambiarlo por otra variable. Tanto en S1 como también, por ejemplo, acá en el 2, ¿no? ¿Dónde hago? ¿Cuál expresión cambia mi variable? ¿No? ¿Cuál expresión de acá? Igual aquí, ¿no? ¿Cuál es la que cambia de variable? Porque si ustedes observan directamente es imposible encontrar la antiderivada, ¿no? ¿Cuál va a ser la antiderivada, por ejemplo, pues, de todo esto, ¿no? ¿Cuál va a ser la antiderivada? ¿Cuál es la función que al derivarlo me dé pues 1 sobre 2 más raíz de 1 más x, ¿no? Es complicado ahí, ¿no? Poder encontrarlo directamente, ¿no? Entonces, necesariamente vamos a tener que emplear un método de integración. Entonces, estos problemas están justo para poder aplicar el método de sustitución o cambio de variable. Muy bien, entonces, lo que haríamos en este caso, y eso puede usted de repente determinar un cambio de variable, no en la primera vez, sino una segunda o tercera vez, va a hacer un cambio de variable y ven que se complica más el problema, no, entonces cambio, de tal manera que al final veo que sí pueda el cambio de variable me permita encontrar la solución más o fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo utilizaría una nueva variable para reemplazarlo esto. Bien, toda la raíz cuadrada, toda esta raíz, ¿no? Toda esta raíz, lo reemplazo por el t. Bien, ¿qué significa eso? ¿Qué va a significar eso? ¿Qué va a significar eso? ¿No? ¿Qué va a significar eso? De que esta raíz, todo esto de acá, lo voy a reemplazar por el t.
así. Y me faltaría ahora reemplazarlo esto, el dx, considerando que todo al momento que elige un cambio de variable, la integral debe quedar en términos de la nueva variable, todo. No puede quedar con este dx, todo con el t. Bien, entonces esto ya lo reemplazo por el t, me faltaría el dx de acá. Bien, entonces eso es lo que me faltaría. Entonces para ello, ya, entonces voy a ir acá. Entonces, como le decía, toda esta raíz ya es el t, muy bien, ahora me falta el dx. Muy bien, entonces para ello digo, bueno, necesito el diferencial de x. Bueno, entonces yo acá diría esto. Ese t lo puede elevar al cuadrado, ya está, t cuadrado. Eso sería igual a la x menos 1. Bien, ya está. De aquí también puedo tener esto, t cuadrado más 1 es igual al e a la x. Bien, entonces yo sigo siempre observando esto, ¿no? Yo sigo observando que tengo que reemplazar este dx. Este dx tengo que sustituirlo. Por ese método de sustitución, ¿no? Ese dx, ¿por quién lo voy a sustituir? Entonces t igual a esta raíz, eleva al cuadrado, y bueno, ya lo tengo de esta forma. Bien, a esto le puedo aplicar el diferencial. Diferencial de t cuadrado más 1 es igual al diferencial de e a la x. Pero yo ya sé cómo es el diferencial. Ya sé cómo es el diferencial. Bueno, volveré a repetir otra vez. Ya sé cuál es el diferencial. Bueno, lo que hemos visto nosotros era que, ¿no? Que si el y era igual a un f de x, me dijeron que el diferencial de y es esta derivada por el de x. Muy bien. Entonces acá digo esto. El diferencial de t cuadrado más 1, esto será pues entonces pues la derivada de t al cuadrado más 1 por el de t. Y esto será pues la derivada de e a la x por el de x. Bien, y eso es por mi teoría. Muy bien, entonces, ¿cuál es la derivada de t al cuadrado más 1? ¿Cuál es la derivada? Digo acá, la derivada es 2t. Derivada de 1, una constante, 0. Y me queda 2t de t. Eso es igual, derivada de e a la x. Con respecto a x, ¿cuál es la derivada de la x? Es lo mismo. Es el e a la x. Y por el de x. Por el de x. Bien, entonces yo de aquí ya tengo, observen, apareció este dx. Este dx que voy a reemplazar. Ese dx. Muy bien, digo, pero ese dx, ¿no? Ese dx es igual, digo, 2t dt sobre e a la x. No, pero les acabo de decir, todo tiene que quedar esto en términos, ¿no? Todo esto en términos del de t, pero acá hay un e a la x. Pero este e a la x, ¿quién es? ¿Quién es este e a la x? Lo tengo acá. El e a la x es t cuadrado más 1. Muy bien. Entonces acá digo, esto es el dx igual a 2t dt sobre el e a x, que es t cuadrado más 1. Listo. Entonces ahora observo que ya tengo mi dx.
Esto lo voy a reemplazar por el de acá. Ya lo tengo, mi dx. Y la raíz cuadrada de e a la x menos 1, lo voy a reemplazar por el t. Listo. Bien, esas dos expresiones voy a sustituir en mi integral. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Ya, vamos acá ahora. La integral de 1 sobre esta raíz de x, ¿a qué va a ser igual? A la integral, el 1 permanece, sobre raíz cuadrada de la x menos 1. Pero ese es el t. Muy bien, esto es el t. Y luego es por el dx. ¿Pero quién es el dx? El dx será por 2t diferencial de t sobre t cuadrado más 1. Ahí. Bien, y observo también que, bueno, tengo un 2 que solo voy a sacar delante de la integral. Bueno, observo acá también esto. Tengo acá un t, con este t se va a cancelar. Me va a quedar entonces 1 sobre t cuadrado más 1 por el diferencial de t. Hasta ahí. Ahí. La integral de 1 sobre t cuadrado más 1 diferencial de t. ¿Dónde lo he visto eso? ¿Dónde lo he visto? Integral de 1 entre t cuadrado más 1 diferencial de t. Puede también ser de x cuadrado más 1. O puede ser w cuadrado más 1. Entonces, vamos a ver acá en nuestras tablas que nos han dado. Bien, y observo aquí esto. Esta es la que se acomoda, ¿no? ¿Qué tal si el a es el 1? Bien, es decir, esto de acá puede ser lo mismo. 1 puede ser, en lugar del u, puedo dar el t, sería t cuadrado, en lugar del a del 1, sería 1. Y en lugar del u estoy el t, de t, esto sería, como el a es 1, queda normal ahí, sería el arco tangente de t, más una constante. Sería el arco tangente de la variable t. Bien, entonces esa fórmula la voy a aplicar aquí. Listo. Entonces digo acá, bueno, entonces esto será el 2 que permanece y todo la integral ya es el arco tangente de t más una constante. Bien, pero como yo empecé con el x, debo terminar con el x. Entonces esto será 2 por el arco tangente. En lugar del t, ¿quién es el t? El t viene a ser la raíz de e a la x menos 1, raíz cuadrada todo, más una constante c. Entonces, esta es mi solución. Bien, jóvenes, ahora sí, pregunten todo. Eso es clave, comprender el método, porque problemas hay distintos, pero todos tienen la misma forma. Cambio de variable. Cuando ya cambio de variable, la integral debe quedar todo expresado en términos de la nueva variable. Para ello, siempre voy a aplicar el diferencial.
¿De acuerdo? Entonces, a ver, preguntas, jóvenes. Recuerden, no hay pregunta mal formulada, ni mal hecha. Profesor, una pregunta. Sí, a ver, creo que está su micrófono lo escucho muy bien. Ahora, Sí, ya, ahora sí. ¿se puede hacer de otra forma? O sea, ¿necesariamente tiene que ser reemplazando? ¿O sería muy complicado de así directo sin reemplazar? Directo, mire todo lo que hemos hecho para llegar a un arco. Imagínense, como le decía al inicio, ¿no? Es complicado directamente encontrar la antiderivada, pero imagínense. Bueno, este es mi integral. Muy bien, ¿cuál es la antiderivada de todo esto? La antiderivada de todo esto es precisamente lo que acabamos de encontrar. Es esto. 2 por el arco tangente de toda esa raíz más una constante. ¿No le parece un poquito complicado no directamente decir cuál es la antiderivada ahí? Bien. Ahora, ¿cómo compruebo si esa solución es, digamos, es correcta? ¿Cómo comprobamos allí? Pero antes de la comprobación, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Yo, profesor, A ver, no dígame. necesitaría volver a explicar solo la última parte, profesor. Por favor. Ya, lo explicamos todo de nuevo, ¿ya? Todo, ¿ya? A ver, pongan atención y ahí sí quiero más preguntas también que hagan, ¿ya? Bien. Ya tenemos, como decía, tenemos la integral aquí y es complicado directamente, ¿no? Determinar cuál es la antiderivada, ¿no? Bueno, hace un momento sí hemos podido, pues, por ejemplo, hemos dado esto, ¿no? X cuadrado hemos dicho, pues, ¿no? X cuadrado diferencial de X, ¿no? Ahí. Listo, la antiderivada de X al cuadrado así no hemos podido llegar, ¿no? X cubo sobre 3, ¿no? Ya está. Pero aquí es 1 sobre la raíz cuadrada de E a la X menos 1. ¿Cuál sería su antiderivada? Bueno, es muy complicado directamente, ¿no? Y bueno, con todo este método ya hemos llegado, pues, a encontrar que es 2 por el arco tangente, imagínense, de la raíz de E a la X menos 1 más una constante. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero ahí? Ver qué expresión lo voy a expresar en términos, con otra variable. Dicho de otra forma, debo ver una expresión que me causa problemas allí, a la cual yo debo darle una nueva variable, o expresarlo en términos de una nueva variable. Y ustedes saben el que más complica ahí el problema es toda esa raíz, pues, ¿no? Listo. ¿Y cómo elimina esa raíz? ¿Se dan cuenta? Elevando al cuadrado. Ah, ya, entonces, t igual a toda esa raíz. Ya está. Eso es lo que hacemos acá, ¿no? Todo eleva t igual a esa raíz y luego elevo al cuadrado. Listo, eliminé los cuadrados. Entonces ya el raíz cuadrada de e a la x menos 1 ya lo sustituyo por el t. Ahora me falta el diferencial. Mi problema es ahora, ¿y este diferencial? Entonces, de esa sustitución, usted va, por ejemplo, aquí, de esta sustitución, ¿qué es lo que hago? Aplico el diferencial. Ambos aplico el diferencial, ¿no? Aquí, aplico el diferencial. Ambos términos de esa ecuación. Diferencial, diferencial. Y ya, pues, ¿qué es el diferencial? Ah, te lo tengo acá, ¿no? Diferencial lo tengo acá. ¿Cuál es el diferencial? Ah, es la derivada por el de x. Ah, muy bien. Entonces digo, ¿cuál es el diferencial de t cuadrado más 1? Su derivada. Aquí está su derivada. ¿Bien? ¿Cuál es el diferencial de e a la x? También su derivada. Derivada de t cuadrado más 1, 2t. Por el de t, aparece el de t. E a la x, derivada de e a la x, también es e a la x por el de x. Y de aquí despejo ya mi de x. Despejo el de x. Muy bien, entonces de x, el ex queda como denominador, pero dijimos, no, todo tiene que expresarse en términos de la nueva variable. Y aquí hay un x, un e a la x.
Ah, pero ¿qué tengo acá? Que la x es t cuadrado más 1. Ah, lo reemplazo t cuadrado más 1. Y tenemos esta expresión, donde esto ya está t y dx acá. Ahora empezamos la sustitución. Bien, el 1 permanece, toda esta raíz por el t y todo este dx por lo que hemos encontrado acá. Simplificamos y luego ya lo tengo la fórmula. Este está simplificadito. Entonces, ahí es donde le decía que ustedes tienen que recordar las derivadas fundamentales. Derivada de seno, coseno. Derivada de coseno, menos seno. Derivada de tangente, secante al cuadrado. Derivada de cotangente, menos cosecante al cuadrado. De secante, secante por tangente. O sea, todas las derivadas fundamentales. Derivada del logaritmo, 1 de x, 1 sobre x. Derivada de la x, e a la x. Derivada del arco seno, raíz 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. El arco seno, el arco coseno, el arco tangente. ¿Cuál es la derivada del arco tangente? Ah, eso es 1 sobre 1 más x cuadrado. Que eso es justamente lo que hemos aplicado ahí. O sea, usted tiene que conocer las derivadas fundamentales de las funciones fundamentales, las que más hemos utilizado. Eso tienen que tener en la mente de inmediato, porque acá llego ahí y, pucha, ¿y ahora qué hago? Si no recuerdo la fórmula, me trabé ahí, ¿no? Pero ya yo sé que 1 entre t cuadrado más 1, ya, esa es tal fórmula, listo. Ya con eso estoy aplicando el método de sustitución y estoy aplicando la fórmula también. Bien, ahora una vez que encuentro mi solución, todavía digo, bueno, pero ¿será la solución? Ah, compruebo, pues. Ah, ¿cómo lo compruebo? Lo derivo lo que acabo de encontrar. La derivada ya lo sé. Al derivar lo que tiene que darme, me tiene que dar el mismo integrando. Listo. Bien, jóvenes, ahora sí, preguntas. A ver, preguntas, jóvenes. Y si no, podemos tratar de resolver el segundo ejercicio. Pero ahora pueden ir practicando también ustedes. Y luego lo resolvemos. ¿De acuerdo? Bien, entonces como es algo parecido donde tengo raíces, entonces jóvenes, si es que no hay preguntas, nos pasamos al ejercicio 3, que también tiene raíces. ¿Ya? Que también tiene raíces. Listo, jóvenes. A ver, trabajando ustedes, por favor, en la número 3. Luego les pediré que compartan con nosotros vía WhatsApp y lo analizaremos aquí en la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, voy a generar una nueva página. Ahora necesito el dx y también necesito el x al cubo. Entonces, de aquí, el x cuadrado será igual a 1 menos t al cuadrado. Voy a dejarlo así. Bien, yo necesito el dx ahí. Entonces, igual que en el caso anterior, voy a aplicar el diferencial. Diferencial de x al cuadrado. Igual el diferencial de 1 menos t al cuadrado. ¿Allí? Entonces aquí, bueno, el diferencial de x al cuadrado es la derivada de x al cuadrado por el de x. Y el otro será del diferencial de 1 menos t cuadrado, será 1 menos t cuadrado, la derivada, por el diferencial de t. Ahí. Ahora, la derivada de x al cuadrado, muy bien, es 2x por el de x. Derivada de 1 menos t cuadrado, la derivada de 1 es 0. Derivada de menos t cuadrado sería menos 2t dt.
Ahí está. Menos 2t de t. Puedo hacer algo más ahí. Puedo simplificar el 2 y el 2 y me quedaría x diferencial de x es igual a menos t diferencial de t. ¿No? Entonces yo necesito el dx, pero siempre voy a tener el x como denominador. Entonces no me conviene, por ejemplo, allí despejar el dx, observen. Yo tengo acá la raíz. 1 menos x al cuadrado. ¿Esto por qué lo voy a reemplazar? Esto lo voy a reemplazar por mi t. Ya está. Ahí está. Ahora, ¿qué me está quedando? Me está quedando este x al cubo. Me está quedando con este de x. Estos dos me están quedando, observen. Ahí. X cubo de x. Pero yo tengo acá x de x. Observen. Entonces, x de x. Y me faltaría el x cuadrado. Y el x cuadrado, si ustedes observan, lo tengo aquí. Ahí está el x cuadrado. ¿Ven? Entonces prácticamente ya lo tengo todo para reemplazar. Entonces esto de acá ya estaría. Esto ya estaría de más. Así. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aquí. La integral de x al cubo ¿ya? ¿Eso qué va a ser igual? A esto va a ser igual x al cuadrado por el x de x. Pero, y sabemos, x cuadrado por x, ahí está el x al cubo que lo tengo acá, ¿no? No hay problema, sigue siendo lo mismo, observen. Y bueno, y esto es la raíz de 1 menos x al cuadrado. Así. Entonces digo, ahora, ¿quién es el x al cuadrado? Mi x cuadrado lo tengo acá. Es 1 menos t cuadrado. 1 menos t cuadrado. ¿Y quién es el x diferencial de x? Lo tengo acá. X diferencial de x es menos t diferencial de t. Eso multiplica por menos t diferencial de t. ¿Y esto sobre quién? Sobre esta raíz. Pero la raíz de 1 menos x cuadrado es el t, que lo tengo acá. Está. Listo. Ya lo tengo ahí el t. Bien, entonces observan ustedes que la simplificación se ha acomodado de tal manera que ya es sencillo, si ustedes observan ahí. Se vuelve una integral sencilla. X cubo es x cuadrado por el x. X cuadrado por este x. Sigue siendo x cubo, pero el xx es menos dt, t diferencial de t. Listo. Ahora, ¿qué observo? Muy bien. Observo que aquí esto lo puedo simplificar. Bien. Y nos quedaría la integral de 1 menos t cuadrado menos diferencial de t. ¿No? Bueno, esto lo podemos multiplicar, menos por menos, da más, nos quedaría t cuadrado menos 1 por el diferencial de t. Bueno, y esto será t cuadrado diferencial de t menos el diferencial de t.
Se supone que acá está el 1. 1 por diferencial de t. Bueno, y esto que es igual, y esto es sencillo. ¿Cuál es la integral de t al cuadrado? Su antiderivada, t cubo sobre 3. Menos, ¿cuál es la...? Acá tendría el 1, acá estaría el 1 acá. ¿Cuál es la función que al derivarlo me da 1? Con t, será solamente el t. Y más una constante. Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo va a quedar esto? Pero el t, yo tengo que retornar a mi variable original. ¿Quién es el t? El t es raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿no? Y eso está elevado al cubo. Y todo esto sobre 3. Menos el t, que es 1 menos x al cuadrado. Más una constante. Bien, esta es mi respuesta. Esa es mi respuesta. Entonces, observen si quisiéramos directamente encontrar la antiderivada, ¿no? De x al cubo sobre toda esa raíz. Es casi imposible que nosotros mentalmente o en base de la derivada que conocemos directamente pueda dar esa respuesta, ¿no? ¿Eh? Entonces, vamos a comprobar si efectivamente esta la respuesta. Bien, y también la anterior, ¿no? La anterior también podemos comprobarlo si efectivamente es la respuesta. Bien, entonces, bueno, como ya estamos en esta partecita del problema, puedo comprobar si efectivamente nos da la respuesta o el integrando en todo caso, ¿no? Entonces, voy a cortar esta partecita para integrarlo, perdón, para derivarlo. Vamos a comprobar si efectivamente es la respuesta correcta. Se voy a generar una nueva página. Aquí. Ahí. A ver. Bueno, ustedes ya saben derivadas. Me han dado la prueba de derivadas. Entonces, bueno, esto en general, ¿qué va a ser esto? De cada una función, ¿no? Esto va a ser una... Esta va a ser una función. Podemos darle cualquier función. De repente, qué sé yo, un h de x, qué sé yo. Bien. Puede ser así, una función h de x. Al final, cualquier función. Bien, pero para no ingresar, digamos, una función más, vamos a hacerlo casi en forma directa. Bien, entonces para comprobar, vamos a derivar esto. ¿Sí? Eso vamos a derivar. Bien, ¿cuál es la derivada? Bien, entonces, ¿qué hemos visto en derivadas? ¿Cuál es la derivada? Antes, de repente, podríamos transformarlo, sería 1 menos x al cuadrado elevado a la 3 medios. Bien, para eliminar la raíz. Menos, y esto sería 1 menos x al cuadrado a la 1 media. Hace una constante. A eso queremos derivar. Bien. A ver, jóvenes, juntos con ustedes ya han visto las derivadas. Bien, ¿cuál es la derivada del primer término? 1 menos x al cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Cuál va a ser ahí? ¿Recuerdan? 3 medios. ¿Por qué multiplica el 3 medios? Por 1 menos x cuadrado a la 3 medios menos 1. Por la derivada de lo que está dentro, que sería menos 2x.
sobre el 3. Estamos derivando, 3 medios por 1 menos x cuadrado a la 3 medios menos 1 por la derivada de 1 menos x cuadrado, que sería menos 2x. Ya está. Menos. Acá va a ser 1 medio, 1 menos x al cuadrado por la derivada de lo que está dentro, o 1 medio menos 1 por la derivada que está dentro, que sería menos 2x. Derivada de c, 0. Eso es lo que hemos obtenido con la derivada. Entonces, ¿qué observamos aquí? ¿No? Que se van a cancelar el 2 con el 2. Se cancelarían el 2 con el 2. También el 3 con el 3 iría, ¿no? Y nos quedaría acá el menos x, ¿no? Nos quedaría ahí entonces, quedaría menos x, y eso multiplicaría a 1 menos x al cuadrado. 3 medios menos 1 sería 1 medio. Allí sería ¿bien? Y acá sería el 2 también, con el 2 se va a cancelar, menos por menos ya sería acá más un x también quedaría en el numerador, y 1 menos x cuadrado 1 medio menos 1 sería menos 1 medio, y iría al denominador con 1 menos x cuadrado a la 1 medio. Porque queda en el numerador, acá estaría quedando 1 medio menos 1, ¿no? Sería menos 1 medio y ya bajaría 1 medio. Ya, tendríamos esto. Ahora, multiplicamos 1 menos x cuadrado a la 1 medio por todo esto, y nos va a quedar menos x, y 1 medio es 1, ya nos quedaría 1 menos x al cuadrado. Ahí. Y más este x, y todo esto sobre 1 menos x cuadrado a la 1 media. Ahí estamos. Ahora tendríamos en el numerador, habría menos x, menos por menos sería más x al cubo, más el x, y todo esto sería sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Listo? Menos x con más x se cancela, ¿y qué nos queda? X cubo sobre 1 menos x al cuadrado. ¿Bien? Eso nos queda. ¿Bien? Y eso es precisamente el integrando. Ya observamos aquí. X cubo sobre raíz de 1 cuadrada de 1 menos x cuadrado. Justamente ese es el integrando. ¿Eso qué implica? Que la respuesta que hemos encontrado es la correcta. Bien, entonces ahora vamos a comprobarlo utilizando también, observamos que esa es la respuesta, utilizando también el GeoGebra. Vamos a utilizar el GeoGebra. Bien, entonces tienen ustedes esta herramienta para el ejercicio que queda. Ustedes ya pueden o ya conocerían la respuesta inclusive. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es el proceso para llegar a esa solución. Bien, entonces aquí vamos a ver, voy a determinar la función. La función es x al cubo. Bien, función x al cubo sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Esa es mi función. Bien, y a esta la estoy integrando. Voy a integrar. Y acá tenemos integral de la función.
Y la función en este caso es el f, la función f. Bien, y tengo acá la integral, ¿no? Bien, 1/2 por 2/3 a 1 menos x cuadrado que multiplica todo esto. Bien, esa es la integral. Si ustedes lo desarrollan esto, va a ser pues similar a lo que hemos encontrado, ¿no? No sé si acá... si de repente lo podemos simplificar, voy a dar acá el g, ¿no? Bueno, por ahí aparece otro. La integral acá, 1/2 por 2 sería 1/3 ya, ¿no? 1 menos x cuadrado multiplicamos y nos da acá. El 2 con 2 se cancela, sí, esta sería la respuesta completa. Sí, no nos convendría meternos más por acá. Listo, ahí esa es la respuesta y esta respuesta justamente coincide con, ¿no? Esta respuesta coincide con con lo que acabamos de encontrar. Bien, coincide, vamos acá. Bien, ¿lo tienen acá? Sí coincide, ¿no? 1/2 por 2/3 queda 1/3, ahí está 1/3. 1 menos x cuadrado y por 1 menos x cuadrado ingresa, ¿no? Ingresa dentro de la integral con x o en todo caso 1/2 más 1 son 3/2, es equivalente. Y luego tenemos acá el número 2, este número 2 que con este menos 2, 2 y 2 se cancela, quedaría menos, y aquí está el menos. Efectivamente, ahí tenemos que la respuesta es la correcta. Entonces, tienen ustedes allí otra herramienta, que es el GeoGebra, que permite, pues, encontrar también en este caso, la integral, ¿no? Bien, ahora sí, a ver, jóvenes, preguntas aquí. Preguntas. Profe, una pregunta. Las Dígame. integrales pueden, o sea, las integrales pueden ser antiderivadas, pero en estructuras son diferentes, pero con resultado que dan lo mismo. No sé si me dejo Claro, entender. o sea, por ejemplo, si usted observa, ¿qué viene a ser cuando ya integramos esto de forma indefinida? ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos una función, Ujú. ¿no? Si usted observa acá, esto ya es una función, mire. Esto es una función. A ver, un minutito. Acá. Esta es una función. Y esta constante C que dijimos es la que nos da una familia de curvas. O sea, esta es una curva. Pero No, cuando usted cambia el C, ya tiene una familia de curvas, varias curvas, no, no, dependiendo de ese C. no. O sea, yo digo que la misma curva, no nada de cambiar la constante, o sea, la constante es la misma. O sea, digo que que la misma función tenga una diferente estructura, pero con un mismo resultado. No, 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 no. O sea, la integral indefinida va acompañada de una constante. No, 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 sí, 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 sí. Pero por eso, Lo que, por eso es que la constante, al momento que tú le das a esa constante un valor, si la constante C es C igual a 0, es una función. Si tú le das C1, es otra función ya. Y eso lo podemos hacer rápidamente acá con el GeoGebra. Mira, si usted observa acá esto.
La integral, observa acá, esta es la función, es x cubo sobre 1 menos x cuadrado. Esa es la función. ¿De acuerdo? Es entre menos 1 y 1 está esa función. Esa es mi función. Yo lo integro a esta función. ¿Cuál es la integral de esa función? Es esta curva. Pero si yo le doy un valor, le doy al C le doy valores, observa cómo empieza a cambiar la curva. ¿Se da cuenta? Va cambiando la curva. Esa es la familia de curvas. Ahí, por ejemplo, el C está tomando de menos 5 a 5, con incrementos de 0.01. Eso se va hasta el menos 5 y nuevamente retorna hacia arriba. Ahí está oscilando. Ahí está. Por ejemplo, si acá le doy un stop, el C, la constante, está valiendo 3.36. Esa es mi curva para la constante C igual a 3.36. Si le doy otra constante, por ejemplo, ahí la constante 1, ese es el gráfico para la constante C igual a 1. Ahora sí, dígame. ¿Sí? A ver, ahora sí, ¿verdad? Entonces, depende de la constante, pues dice geométricamente la integral indefinida, estamos hablando de indefinida. Es una familia de curvas, geométricamente. Profe, si yo quiero transformar esa integral, pero en forma trigonométrica, o sea, no quiero que sea tantos números, quiero que sea como, o sea, ¿cómo le digo? O sea, que No, pero la curva no va a cambiar. Por ejemplo, si acá le damos C igual a 1, esa es la curva. Listo, no cambia la curva. Para C igual a 1, esa es su curva. No cambia. Si de repente usted lo puede escribir la función de otra forma, se podría, pero no cambia en sí la curva. ¿No? Eso es lo que quería saber, o sea. Claro. Es que como la función tenía la forma de una arcotangente y yo estaba buscando una forma así que... ya. Pero Entonces sí. Si se da cuenta, no es un arco tangente allí, ¿no? No, sí, Pero, no, es ya, como de otro proceso. No yo quería, por ejemplo, de repente entender lo que usted está queriendo arcoseno era, preguntar. arcoseno. Por ejemplo, mire esto, ¿ya? Le muestro acá. Allí, por ejemplo. Su pregunta es válida, está bien. Porque observen acá. X cuadrado más Y cuadrado. ¿Su gráfica cuál es? Es una circunferencia. ¿De acuerdo? Es una circunferencia. Pero también la circunferencia puede expresarlo así, ¿no? Estas ya son ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas. ¿Bien? Listo. Y el t, por ejemplo, acá, te digo que vaya de 0 a 2pi. T pertenece al intervalo de 0 a 2pi. Listo, va a dar toda una vuelta. Entonces, esta ecuación paramétrica es equivalente a la que tenemos acá. Pero es la misma circunferencia. Es la misma circunferencia de radio 1. ¿De acuerdo? Es la misma circunferencia de radio 1. Acá. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí. Entonces, ya vimos el ejercicio 1 y el ejercicio 3 y tenemos todavía el 2 y el 4. También ambas tienen raíces. Bien, continuamos entonces. Nos queda tiempo para un ejercicio. ¿Cuál? ¿El 2 o el 4? ¿Cuál van a desarrollar ustedes? A ver. Escucho. ¿Alguien está allí?
La número 4, ¿ya? Listo, a ver, jóvenes, trabajando en la número 4, ¿ya? No tengan miedo de hacer el cambio de variable, háganlo nomás, como ustedes crean conveniente. Usted al momento que van a hacer ese cambio de variable, ven que se complica más. Ah, no, no es así, entonces cambio de otra forma. Pero la idea tiene que tener una bien centradita. No, es cambio de variable, muy bien. ¿Cuál es la expresión que me causa problemas aquí? ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál? Listo, entonces, por ejemplo, tengo raíz de x. ¿Qué tal si ese raíz de x lo hago un p? Ya está, listo, y empiezo a operar con ese cambio de variable, considerando que tengo que encontrar el diferencial de x también. En la 4, ¿qué me conviene? ¿El t igual a 2 más toda esa raíz? ¿O de repente el t solamente la raíz nomás? ¿Cuál me convendría? Listo, entonces ustedes pueden ir probando, ¿no? El que se hace más sencillo, ahí con eso nos daría porque la idea es que al momento que usted cambie de variable, no se debe complicar, pues si se complica más, no es el camino ese. ¿Listo? Y les repito, joven, no tenga miedo de hacer el cambio de variable nomás. Recuerden que estamos en un proceso de aprendizaje normal. Y normal también pueden hacer las preguntas. El profesor no se molesta por las preguntas, al contrario. A veces hace una pregunta, permite a veces aclarar un poquito más, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Y como les repito, tienen ustedes también el GeoGebra que nos puede ayudar pues a ya tener la solución y también explicarles, como en este caso la pregunta de su compañero, ¿no? ¿No? Y eso, observamos bien cómo es cómo es la familia de curvas que se presenta, ¿no? Inclusive aquí podríamos, a ver, por ejemplo, si lo hago así, ¿qué más? A ver si lo hago de esta forma. A ver, objeto. Ya, a ver. Bien, entonces observen la pregunta de su compañero, ¿cómo me permite, no? Me permite mostrar la familia de curvas. Ah, está yendo del menos 5 al 5, ya. Entonces vamos a checarlo un poco para que pueda observar la familia de curvas. ¿Ya? Ahí. ¿Observan? Ahí está la familia de curvas. Y allí he tomado la constante C menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y hasta el 5. Y ahí está la familia de curvas. Bien, entonces la pregunta que su compañero me permite, se dan cuenta, explicar un poco más y eso pues lleva como consigo que ustedes entiendan mejor todavía.
Bien, entonces, a ver, vamos a continuar. No hay nadie que haya enviado algún avance, entonces, pues vamos a la número 4, ¿eh? Ya no hay problema, entonces, aquí está la 4. Bien, entonces, bueno, tienen ustedes ahí a ver, comprueben si solamente hacen ustedes la sustitución de la raíz solamente. Traten de comprobar, ¿no? O si no, como he hecho en mi caso, elegir todo, porque ese denominador nos causa el problemita allí. Listo. Entonces, mi denominador ya es todo el t. Me falta el diferencial de x. A eso tengo que apuntar ahora. Porque todo el denominador es la variable t. Entonces, ahora, ¿qué me falta? Ah, mi diferencial de x. Esto me falta. Entonces, para ello, ¿qué hago? Empiezo acá, con esta sustitución. Elevo al cuadrado. ¿O no? Antes de eso. El 2 lo paso al otro miembro. Para poder, ¿no? Para poder eliminar esa raíz. ¿Qué hago ahí? Elevo al cuadrado. Bueno, y esto queda 1 más x. Pero bueno, también sé desarrollar ese cuadrado. Nos quedaría t al cuadrado menos 4t más 4 igual a 1 más x, ¿no? Pero bueno, de acá yo puedo despejar mi x. ¿Quién es el x? Será t cuadrado menos 4t. 4 menos 1 nos quedaría 3. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Debo aplicar el diferencial. Diferencial de x es igual al diferencial de t cuadrado menos 4t más 3. Pero yo también sé que el diferencial es la derivada primero aquí. T cuadrado menos 4t más 3, derivada, por el de t. Bueno, entonces yo diría acá que mi diferencial de x es igual, la derivada de t al cuadrado es 2t. Derivada de menos 4t es menos 4. Y eso multiplica por el de t. Listo. 2t menos 4, correcto. Ahora sí, ya voy acá en mi integral. Mi integral nos dice 1 sobre 2 más esta raíz. Así.
Entonces, esto será 1 sobre, bueno, todo esto ya es el t, pues, ¿no? Entonces, más chico acá, 1 sobre, ¿no? Toda esta parte ya es el t. Todo esto es el t. Ahí está el t. Ahora eso multiplica, ¿por qué? Por el diferencial de x. ¿Quién es mi diferencial de x? Mi diferencial de x es 2t menos 4 diferencial de t. Muy bien, entonces yo acá también sé esto. Esto va a ser la integral de 1 sobre t, que multiplica por el 2t, menos 4 sobre el t. Así, diferencial de t. Bueno, esto será, se cancela, ¿no? El t con el t se van a cancelar, me va a quedar, y el 2 sale delante de la integral, ya me quedaría diferencial de t solamente. Y acá sería menos, el 4 también, va a salir aquí 4 delante de la integral. Y esto será, pero acá hay un 1 sobre t. Así. 2 más raíz cuadrada de 1 más x es el t, correcto. Mi dx es 2t menos 4, 2t menos 4 de t. Luego el 2t sobre el t, menos el 4 sobre el t. Listo. Cancelo los t en la primera, me queda solamente el 2. Ya, eso. Y ahora continuaría por aquí. Esto es igual, esto sería igual a 2. Aquí, ¿cuál es esta integral, no? Acá se supone que tengo el 1. ¿Cuál es la integral de 1? ¿Cuál es su antideriva de 1? Es el t, porque la deriva de t es 1. Entonces esto va a ser t. ¿Verdad? 2t. Menos 4. Y observo esta. ¿Cuál es esta integral? 1 sobre t diferencial de t. Recuerdo esto. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? ¿Cuál es su derivada? 1 sobre x. Y aquí esté, entonces era esto 4 por el logaritmo natural de t más una constante. Y bueno, ¿esto qué va a ser? 2, pero ¿quién es el t? El t es 2 más raíz cuadrada de 1 más x. Allí. Y menos 4 por el logaritmo natural, y en lugar del t, reemplazaré 2 más raíz cuadrada de 1 más x. Inclusive aquí no es necesario ni siquiera el valor absoluto, porque 2 más una raíz cuadrada es siempre positivo, ¿no? Bueno, y más la constante. Listo. Ya tendríamos allí la solución. ¿Se dan cuenta? Es el mismo procedimiento de los ejercicios anteriores. Mismo procedimiento. Lo repito de nuevo todo. Primero, mi sustitución. ¿Bien? De repente alguien diga, pero ¿qué tal si el t lo hago solamente la raíz? Bueno, ve ahí, eleve al cuadrado, elimine y vea si es que luego es posible que lo pueda simplificar mejor, no hay problema. Por ahí van ahí. Pero en mi caso, pues, como todo el denominador está causando problemas ahí, todo ese denominador, ¿no? Lo estoy, pues, lo estoy ahí haciendo una sola variable, ¿no?
Ya está. Entonces, una vez que ya hago mi sustitución, entonces ya queda el otro paso. Este diferencial de x debo de sustituir, porque ya sustituí todo el denominador, me queda el diferencial de x. Ahora, ¿de dónde saco ese diferencial de x? ¿Ah? De esta misma sustitución voy a determinar mi x, ¿no? Y bueno, t menos 2 eleva al cuadrado y quedó el x solito acá. Quedó solito, listo, despejado. Y a esto le aplico el diferencial. Listo. Ya sé que mi diferencial es la derivada por el de t. Listo. Encontré el diferencial de x. Listo. Entonces, el t y el diferencial de x ya lo reemplazo acá. De x es todo esto. Y esta 2 más esta raíz por el t. Y observen cómo vamos simplificando. ¿Bien? Hasta encontrar la solución. ¿Bien? Mi solución. Muy bien, jóvenes. Ese es el método de sustitución o también cambio de variable. Bien, entonces, un poco más tarde la señorita delegada me envía un mensaje ya para, si la grabación ya la tengo, para pasarles, ¿ya? Bien, el PDF también de la clase ya la tienen ahí. Entonces, por favor, bueno, acá hay un pequeño problema porque debo llamarle lista directamente, pero me está enviando otros resultados, sino que debería. Sí, no está. No puedo directamente en la lista. Pero bueno, lo que hemos estado haciendo, jóvenes, ¿ya? Su nombre, por favor, y en el chat, su nombre y su código, por favor, ¿ya? Para luego yo la grabación en la grabación también la voy a tener ahí. Muy bien, jóvenes. Fue un gusto.